Es innegable que dentro de todos los eventos que han enmarcado este año 2020, el que viene siendo el de mayor relevancia, el de mayor importancia, viene siendo la pandemia mundial por coronavirus. Y tomando en cuenta las noticias más recientes sobre esta enfermedad que hablan sobre una posible vacuna que cada vez se escucha con mayor cercanía, hace de gran importancia que todas las personas que laboran en el área de la salud repasen, estudien nuevamente todo lo que vacuna se refiere. No solamente la vacuna nueva, sino repasar todos los temas previos de cuáles son las vacunas que existen para el esquema de inmunizaciones y por supuesto qué es una inmunización. Entonces, el día de hoy vamos a abarcar justamente todos esos temas. Yo soy Franco Naresi y en conjunto con Alfredo Núñez vamos a ver el tema de hoy que son inmunizaciones. Dentro del contenido que vamos a abarcar el día de hoy, vamos a hablar por supuesto de qué son las inmunizaciones o qué es una inmunización. Vamos a clasificar en todas las que existen y por supuesto vamos a hablar de lo que son las vacunas y cuáles son las vacunas que se encuentran dentro del esquema de inmunizaciones venezolano, dado por la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura. Para definir inmunizaciones, podemos decir que se trata de un conjunto de mecanismos que permiten al organismo reconocer una sustancia como extraña o nociva y ofrecer una resistencia contra esa misma sustancia, ya sea que la neutralice o la destruya sin lesionar los tejidos propios del organismo. Nosotros podemos clasificar a grosso modo a la inmunidad según dos tipos, ya sea la inmunidad innata o inespecífica y la inmunidad adquirida o específica. Cuando hablamos del tipo de inmunidad que se llama innata o inespecífica, hacemos referencia a aquel tipo de inmunidad que se desarrolla desde el nacimiento. Es decir, desde el momento en el que el organismo comienza a defenderse de los microorganismos con las barreras mecánicas y con los mecanismos fisiológicos que ha desarrollado en todo su proceso de gestación. Se dice que es inespecífica porque este no depende de un antígeno, sino que ante cualquier agresión se va a comportar de la misma forma y va a efectuar los mismos mecanismos de defensa. Es independiente del agresor entonces y está controlada genéticamente, por lo que va a variar entre los individuos. Ahora, entre otros mecanismos o entre otros medios que van a influir en cómo se modula este tipo de inmunidad, tenemos el sexo, la edad, el balance hormonal y la raza de la persona. Ahora cuando hablamos de la inmunidad adquirida o específica, básicamente hacemos referencia a todo aquel tipo de inmunidad del organismo posterior a la exposición de un antígeno. Se dice que esta es específica porque a diferencia de la anterior, esta va a formar anticuerpos o células específicas contra el ataque de un antígeno, el cual originó el desarrollo de ese mecanismo. Y esta a su vez se clasifica de dos formas, la activa y la pasiva. La activa es cuando el organismo ha elaborado sus propios anticuerpos o células después de la exposición a un agente extraño. Esta se clasifica en natural y artificial. Decimos que es una inmunidad activa natural cuando el contacto ha sido espontáneo y el huésped ha adquirido la inmunidad por haber sufrido la infección. Ejemplo, un tipo de inmunidad luego de padecer sarampión. Después tenemos la inmunidad activa artificial, la cual ocurre cuando la inmunidad se ha adquirido después de haber tenido el contacto con antígenos preparados en una vacuna. Asimismo, tenemos la inmunidad pasiva y esta hace referencia a aquel tipo de inmunidad cuando el organismo obtiene la inmunidad a partir de la adquisición de anticuerpos fabricados por otro organismo. Por ejemplo, cuando decimos que tenemos una inmunidad pasiva natural, hablamos de todos esos anticuerpos que son obtenidos, por ejemplo, vía placentaria o a través de la leche materna, ya que son anticuerpos que los desarrolló nuestra madre y que nos los está pasando a nosotros. Mientras que la inmunidad pasiva artificial hace referencia a cuando los anticuerpos obtenidos a través de sueros inmunes, por ejemplo, la antitoxina tetánica.
Bien, ya que hablamos de los tipos de inmunización y que de hecho, pues hay tipos de inmunización que se obtienen a través de las vacunas, es importante entonces hablar de las vacunas. Y para comenzar, podemos definirlas. Tenemos que las vacunas son de hecho unas soluciones, unas sustancias que van a estimular el sistema inmunitario. Básicamente, esas soluciones son una suspensión de microorganismos, ¿ok? Que ellos van a estimular, como bien dije ahorita, al sistema inmunitario, causando asimismo la inactivación, destrucción o supresión del agente patógeno, generando una respuesta y memoria que brinda inmunidad contra las enfermedades a las que está dirigida. Es decir, si yo me pongo una vacuna contra, por ejemplo, la hepatitis B, a mí se me está inyectando, se me está administrando una solución con esos microorganismos atenuados de tal forma que generen una respuesta inmunológica, pero que no produzcan la enfermedad en sí. Y eso es importante. De hecho, hay 4 elementos para considerar cuando se habla de una vacuna ideal. Primeramente, que sea altamente antigénica. Segundo, que sea totalmente eficaz. Tercero, que no genere ningún tipo de reacción secundaria. Y por último, que ésta tenga una inmunidad sólida. Bien, ya que vamos a estudiar las vacunas, vamos a adentrarnos un poco más y vamos a estudiar cómo se clasifican ellas. Y tenemos que se clasifican de 3 formas. La primera que vamos a ver o que vamos a revisar va a ser la clasificación según su microbiología. Y tenemos que primeramente se clasifican según si son de origen bacteriano o si son de origen viral. Por ejemplo, una vacuna de origen bacteriano viene siendo la vacuna de la BCG, que es para la tuberculosis. Y una viral puede ser la vacuna para la hepatitis A y B, para la influenza o para la polio. Asimismo, la siguiente clasificación dentro de su clasificación por su microbiología, tenemos las vacunas que son activadas. Ellas vienen a ser preparaciones de microorganismos que pueden replicarse dentro del organismo. Ellas normalmente son de una sola dosis, exceptuando aquellas que son vía oral, por lo que la respuesta inmunitaria va a ser bastante intensa y de larga duración. Después tenemos aquellas vacunas que son inactivas. Ellas se van a componer de microorganismos inactivados, que son incapaces de replicarse, lo que repercute en la duración de su respuesta inmunitaria, que viene a ser menor que las vacunas activadas, por lo que esto va a requerir de varias dosis para alcanzar la inmunidad. Después tenemos las vacunas que son completas, donde los microorganismos obtenidos vienen a partir de cultivos y se atenúan por pases sucesivos en animales, en medios de cultivo, mediante el calor o agentes químicos diversos. Después tenemos las vacunas fraccionadas, que ellas van a ser preparadas o son preparaciones purificadas o sintetizadas de determinados componentes de microorganismos, ya sean subunidades proteicas, subunidades virión y polisacáridos. Después tenemos las que se llaman recombinadas, que son de un antígeno proteico obtenido mediante la inserción en un microorganismo, o ya sea en un cultivo celular de un fragmento apropiado. Habitualmente un plásmido bacteriano, que este va a contener un gen o un segmento de ADN que va a codificar ese antígeno deseado. Y por último tenemos los toxoides, que ellos vienen a ser toxinas de origen bacteriano que han sido modificadas para sustraerle la capacidad de producir la enfermedad, pero que conserva su poder inmunológico, por lo que va a provocar una respuesta inmune de características similares al inmunobiológico de microorganismos inactivos o muertos. Continuando con la clasificación, podemos ver que las vacunas tienen una clasificación sanitaria y una clasificación según su vía de administración. Tenemos que la clasificación sanitaria se encuentran las que son sistemáticas y las que no son sistemáticas. Cuando se habla de una sistemática, se habla de que su objetivo es proteger a personas susceptibles y obtener también la inmunidad de rebaño. Ellas vienen a ser utilizadas para controlar y eliminar las enfermedades, se da en comunidades o poblaciones,
mientras que las no sistemáticas son todas aquellas vacunas que no van a formar parte del programa de salud pública de un país. ¿eh? Su indicación es individual frente a un factor de riesgo, algún viaje, alguna exposición profesional, aparición de brotes epidémicos. Y por supuesto, según su vía de administración, tenemos que existen para utilizarse, por lo menos, según el esquema de vacunación por la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, tenemos la intramuscular, subcutánea, intradérmica y vía oral. Aquí podemos observar todo el plan que tiene la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura para la inmunización de los niños en el país. Y donde ofrecen una planificación que va a abarcar desde los recién nacidos hasta los 9 años y después toda una planificación que abarca de los 10 a los 18 años, lo que quiere decir que es para niños y adolescentes. Ahora, la explicación de cada una de las vacunas que compone el nombre y todo lo que vemos allí, cuándo deben ser utilizadas, cuándo debe ponerse la segunda dosis, la tercera dosis en caso que sea necesario, cuándo tienen que ser los refuerzos, eso lo va a hablar Alfredo a continuación. Para continuar, soy Alfredo Núñez y les voy a explicar cada una de las vacunas. Para iniciar, tenemos la antituberculosis, o por su nombre mejor conocida, BCG, que significa Bacilo Calmette Guerin. En Venezuela se administra la cepa Copenhague. Va a ser una dosis de 0,1 cc antes de los 28 días. Su vía de administración va a ser intradérmica en el miembro superior derecho en la región del deltoides. Va a dar protección contra la tuberculosis. Ahora con la hepatitis B, que su nombre es Engerix B, Eprexcom o Herber-Vivovac. Va a tener 3 dosis en intervalos de 8 semanas. Su vía de administración va a ser intramuscular, cara anterolateral externa en el 1/3 medio del muslo. Va a dar protección contra la hepatitis B. La antipoliomielitis va a tener vía de administración oral e vía intramuscular. La vía oral o SABIN tiene 3 tipos de polios atenuados y la vía intramuscular tiene 3 tipos de poliovirus inactivos más formalina. Las dosis va a ser por vía oral 3 dosis, 2 gotas de 0,2 mililitros a los 2, 4 y 6 meses. Mientras que la vía intramuscular, que se llama SALC, va a tener 2 dosis de 0,5 mililitros, que va a ser a los 2 y a los 4 meses. Va a dar protección, obviamente, a la poliomielitis. La antidifteria, tétanos y pertusis, que su nombre es DPA, va a tener 3 dosis. Una a los 2, otra a las 4 y otra a las 6 meses en intervalo de 8 semanas. Tiene refuerzos 1 al año de la tercera dosis, 2 a los 5 años y después un refuerzo cada 10 años. Su vía de administración va a ser intramuscular y va a dar protección a la difteria, al tétanos y a la tosferina. La anti-Haemophilus influenza de tipo B va a tener 3 dosis, a los 2, a los 4 y a los 6 meses, en intervalos de 8 semanas. Los refuerzos entre los 12 y los 15 meses de vida. Su vía de administración es intramuscular y va a dar protección a la meningitis, a la neumonía, a la celulitis, artritis séptica y epiglotitis. La antirrotavirus va a tener su nombre Rotarix RB1 y Rotatea RB5. Su vía de administración es vía oral. Las dosis de Rotarix van a ser 2 dosis, 1,5 mililitros vía oral de 2 y 4 meses en intervalo de 8 semanas. La Rotatea, 3 dosis de 1,5 mililitros vía oral de 2, 4 y 6 meses en intervalos de 8 semanas. Va a dar protección a infecciones por rotavirus causantes de gastroenteritis. La anti-Streptococcus pneumoniae, o su nombre vacuna antineumocóxica conjugada como PCB13, va a tener 3 dosis de 2, 4 y 6 meses en intervalo de 8 semanas con 0,5 mililitros. Va a tener un refuerzo al año de la tercera dosis. Su vía de administración va a ser intramuscular y va a dar protección contra la meningitis, la neumonía y la bacteriemia.
La antiinfluenza, o por su nombre vacuna antiinfluenza, va a tener 2 dosis, de 6 a 11 meses, en intervalo de 4 semanas, de 0,25 mililitros. Su refuerzo va a ser al año. Va a tener una vía de administración intramuscular en la cara anterolateral externa a 1/3 del medio muslo. Y va a dar protección a infecciones gripales por la influenza virus. La antisarampión, rubiola y parotiditis va a tener como nombre trivalente viral. Va a ser de una dosis al año, de 0,5 mililitros, y su refuerzo va a ser a los 5 años. Va a tener una vía de administración intramuscular en la cara anterolateral externa a 1/3 del muslo y va a dar protección contra la sarampión, rubiola y parotiditis. DPT, HB, HIV, o mejor conocida como pentavalente, Everpenta, va a tener 3 dosis, de 2, 4 y 6 meses en intervalos de 8 semanas. Va a tener refuerzos, uno entre los 12 a 15 meses de vida y el segundo a los 5 años. Su vía de administración va a ser intramuscular y va a dar protección a la difteria, tosferina, tétanos, a la hepatitis B, a la meningitis, neumonía, celulitis, artritis séptica y epiglotitis. La antifiebre amarilla va a tener una dosis de 0,5 mililitros. Va a tener una vía de administración subcutánea en la región deltoidea y va a dar protección contra la fiebre amarilla. La Organización Mundial de la Salud decretó en el 2013 que no era necesario una administración de refuerzo. La antihepatitis A va a tener 2 dosis, una al año en intervalo de 6 a 12 meses, de 0,5 mililitros. Va a tener una vía de administración intramuscular en la región del deltoides y va a dar protección contra la hepatitis. La vacuna antivaricela va a tener 2 dosis, una al año y otra a los 5 años de 0,5 mililitros. Su vía de administración va a ser intramuscular en el deltoides y va a tener protección contra la varicela. La vacuna antimeningococo, conjugado ACYW-135, va a tener 2 dosis, de 2 y 4 meses, que va a poseer también un refuerzo entre los 12 y los 15 meses de 0,5 mililitros. Su vía de administración va a ser intramuscular en el deltoides y va a dar protección contra la meningitis y meningococcemia. La vacuna anti-VPH o virus del papiloma humano va a tener 2 dosis, después de los 9 años, en intervalo de 6 meses de 0,5 mililitros. Su vía de administración va a ser en el deltoides y va a dar protección contra el virus del papiloma humano. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la presentación de inmunizaciones, un poco larga. Pero no quería irme sin dejarles este mensaje. La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, tienes que seguir avanzando. Albert Einstein. En estos momentos de crisis, yo creo que esta frase nos viene muy bien. Así que a seguir avanzando, muchachos. Aquí les dejo la bibliografía y hasta luego.